división de polinomios y división larga y división sintética, división de monomios. Porque debemos empezar, como siempre, para poder hablar de cualquier tipo de operación, debemos empezar a hablar de las operaciones básicas. ¿Cómo sería ahí una operación básica de una división entre monomios? O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Vamos a trabajar polinomio con polinomio, con todas sus características, sin conocer el paso a paso de cómo llega uno a trabajar división de monomios. Entonces vamos a iniciar esta clase de división determinando cuáles son las características de una división de monomios. Entonces empecemos hablando de la división como una operación. Sabemos que es una operación, una división es una operación hablando de división de polinomios. Pero para hablar de división de polinomios, primero nosotros debemos hablar de la división, cada una de sus partes. Vamos a empezar hablando primero de cómo se dividen monomios. Y obviamente tenemos que saber sumar, restar y multiplicar polinomios para poder hacer eso. Entonces, vamos a hablar que cuando yo digo, supongamos que tengo 10 m a la 2 y lo quiero dividir entre, por ejemplo, menos 2m, lo que yo tengo es una división de los monomios. Pero el primer paso sería que yo voy a dividir, voy a multiplicar primero, perdón, porque yo lo puedo escribir así. Esto se puede escribir como 10m a la 2 sobre menos 2m. Entonces lo primero que yo debo ver, ¿sabes? Que lo puedo escribir así, es que debo multiplicar los signos. Tengo más por menos, entonces el resultado sería menos. Luego voy a dividir los números. Tengo 10 dividido 2, que me da 5. Y voy a aplicar las leyes de los exponentes restando los exponentes. Recuerden que este subiría con exponente negativo como menos 1, entonces me quedaría 2 menos 1, me quedaría 1. O simplemente cancelo uno de acá con este. Y esa sería la solución de esa división de monomio por monomio. Vamos a mirar otro ejemplo. Por ejemplo, tengo menos 20 a la 2b. No pongamos a la 2, pongamos a la 4, b a la 3. Y lo quiero dividir entre menos 5 a la 2 b sola. Para que coincida. Entonces me va a quedar, vamos a escribir la división como una fracción. Son monomios, me va a quedar muy fácil entenderlo como una fracción. Y como ya vimos leyes de exponentes, también me va a quedar muy fácil entenderlo así. Entonces, voy a hacer esto. Me va a quedar menos por menos me da más. Primero ley de signos, estos dos, o podemos decir que se cancelan porque van a dar más. Luego los números, 20 dividido 5 me daría 4. Y luego hago la resta de estos exponentes. A la 4 menos, bueno, dividido a la 2, resto los exponentes y me daría a la 4 menos 2, me daría a la 2. Y b a la 3 dividido b es como tener b a la 3 menos 1, porque esta b tiene un 1 aquí abajo. Entonces me quedaría también b a la 2. Y esta sería la respuesta de de esa división de monomios. Entonces, ¿qué más tengo acá? Tengo, vamos a hacer otro ejemplo. X a la 5, Y a la 2, dividido, menos X a la 2, Y a la 2. ¿Cómo lo escribiríamos? Lo escribiríamos como X a la 5, Y a la 2, dividido menos X a la 2, Y a la 2. Y eso va a implicar primero que los signos más por menos, me daré menos en general.
que reste estos exponentes, entonces me quedaría x a la 3, leyes de exponentes, y esto me quedaría, estos dos me quedarían y a la 0, pero y a la 0 es como tener un 1. Entonces simplemente lo que tengo es menos x a la 3, porque recuerden que nosotros en leyes de exponentes uno diría que estos dos se cancelan. Voy a escribir aquí arribita cuál es la ley de exponentes que opera. Cuando tengo a a la m sobre a la n, dice la propiedad de las o las leyes de exponentes que yo resto el exponente que está abajo, o le cambio el signo a ese exponente. ¿Listo? Entonces tenemos esa propiedad que la vamos a aplicar, que es la que estamos aplicando acá. Entonces, lo que estamos haciendo división. ¿Listo? Teniendo esto claro, podemos, espero que haya quedado claro, realmente estamos haciendo eso. Entonces los pasos son, divido los signos, perdón, multiplico los signos, no existe división de signos, multiplico los signos, más por menos, más por menos. Multiplico los signos, divido los números y resto los exponentes. Serían los pasos. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Multiplico los signos, divido los números y resto los exponentes. Esos son los pasos que uno sigue. Si yo lo que tengo acá ya no es un monomio por un monomio, sino un monomio por un polinomio, bueno, no se dice un monomio por un polinomio, sino al contrario, polinomio dividido por un monomio. Por ejemplo, tengo algo así, 10 x a la 2, esperen que poner acá, 10x a la 2 menos 5x a la 3 más 15x a la 4 y lo quiero dividir entre 5x. Bueno, 5x a la 2. Entonces, en esta operación yo puedo aplicar una especie de distributiva. O sea, puedo escribir cada uno de ellos dividido por el monomio que los está dividiendo. Usted lo puede escribir como 3 veces monomio por monomio, como lo hicimos arriba. Como 3 veces esto de aquí arriba. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener, empecemos, acá, pues más por más, los dos son más, pues me va a dar más. Primera operación. Luego, 10 dividido 5, eso me da 2. Luego, x, resto los exponentes, x a la 2 y x a la 2 me daría x a la 0. X a la 0 es un 1, o sea, es como cancelar. Sería x a la 0 es como cancelar. Listo. Entonces me quedó eso. Seguimos aquí. Menos por más, pues da menos. Ahora la división de los números. 5 dividido 5 se cancelan o también puedo decir que me da 1. Y la resta de los exponentes sería x a la 3 y x a la 2 me daría x a la 1. Y por último haríamos más por más, me daría más. 15 dividido 3, perdón, 15 dividido 5 que me daría 3. Y la resta de los exponentes que me daría x a la 2. Yo tengo x a la 4, dividido x a la 2, resto los exponentes por la ley que está arriba, y me daría
x a la 2. Listo. Espero que esté quedando eso claro para que pasemos ya a la de polinomio por polinomio. Vamos a irnos acá. ¿Cómo es la de polinomio por polinomio? ¿Qué condiciones debo tener yo para dividir polinomio por polinomio? Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que yo debo tener organizados, vamos a tener aquí pasos, voy a tener organizado de mayor a menor el polinomio, como debe ser. O sea, organizar el primero, organizar el polinomio, los dos polinomios, organizar los polinomios de mayor a menor grado. ¿Listo? El número del exponente mayor o el exponente menor. Dos, si el polinomio está incompleto, o sea, le faltan grados, le faltan exponentes, lo voy a completar con ceros. Voy a poner aquí un ejemplo para que nos quede claro esa parte. Tengo este polinomio, x a la 4 menos 2x más 5. Este polinomio yo sé que es de grado 4, pero miren que pasa del grado 4 al grado 1. Entonces, es un polinomio que está ordenado, o sea, está cumpliendo con lo que dice el primer paso, pero no está cumpliendo con lo que dice el segundo, porque a pesar de que está ordenado, está incompleto. Le falta el x a la 3 y el x a la 2. Entonces, yo lo voy a completar. Me va a quedar así, 4x más 0x a la 3 más 0x a la 2 menos 2x más 5. Y aquí ya lo tengo ordenado, organizado de mayor a menor grado. Recuerden que este grado es el grado 0. Y también lo tengo completo, porque lo que faltaba, que eran estos 2 grados, los completé con 0. Esto es lo que dice. Esto aquí se está cumpliendo la primera y la segunda. ¿Listo? Que son las dos más importantes. Ya con eso yo tengo que poder resolver la división. ¿Qué otra cosa debo saber? Debo recordar el algoritmo de la división que me enseñaron cuando estaba en el colegio, en la escuela, que es el algoritmo que aquí tengo, el dividendo, que por acá está el divisor, por acá está el cociente, y por acá me va a quedar el residuo. ¿Cierto? Dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Cómo se operaba en el colegio? Lo vamos a mirar acá. Voy a hacer un ejemplo numérico. Por ejemplo, tengo 427, vamos a recordar ese algoritmo, dividido, no sé, 32. Entonces, este algoritmo que vamos a hacer acá es el mismo que vamos a aplicar en los polinomios. Entonces, vamos a mirar cómo se hacía. Vamos a decir, ¿cuántas veces cabe el 32 en el 42? Entonces, es como si yo hiciera por acá una división aparte. El 42 dividido el 32. Es una fracción impropia. Entonces decimos, está una vez, pero ¿cuánto sobra? No, yo necesito saber que está una vez. Entonces lo coloco aquí el 1, porque quedarían faltando 10, ¿cierto? Si yo lo escribo como bueno, eso ya lo sabemos porque estamos más grandes, pero si yo lo escribiría como un mixto, me quedaría 1, una vez, cabe una vez y sobran 10. Pero bueno, lo que yo necesito es saber cuántas veces cabe. Entonces hago esta división y me daría 1 por 32, y la coloco acá con signo contrario. O sea, le cambio el signo. La paso a restar, se dice, y hago esta resta. Y bajo el 7. Y vuelvo a comenzar. Pero ya no puedo decir cuántas veces cabe el 32 en el 10, porque si ustedes se dan cuenta, 10 dividido 32 no da, o sea, es una fracción propia.
Entonces, debo decir cuántas veces cabe el 32 en el 107. Entonces, ¿cuántas veces cabría? Cabría más o menos 3 veces, porque 32 por 3 daría 96. ¿Y cuánto haría falta para llegar al 107? Quedarían faltando 11. Pues cabe 3 veces. Entonces pongo el 3 acá. Ya cabe 3 veces. Esto daría 92, perdón, 96. Y 96 más 11 daría 107. No necesitamos este pedazo. Necesitamos es ver cuántas veces cabe. Y multiplico 32 por 3 me daría 96 y lo resto acá, 96. Y ese 96 me va a dar 11 y este va a ser todo, o sea, este va a ser el residuo, este va a ser el cociente, perdón, primero empezamos con el cociente, que es la solución, y este va a ser el residuo, que es lo que me quedó. Así vamos a hacer nosotros nuestras divisiones, ¿listo? Entonces, ¿cómo se escribe el resultado? Escuchen pues muy bien, ponlo aquí en negro. El resultado se va a escribir así. El cociente más, se escribe como una fracción mixta, más el residuo dividido el divisor. Esa es la forma correcta de escribir una fracción, el resultado de una división. Lo que pasa es que uno cuando pequeño no se lo enseñan así, pero este es el resultado correcto. Ahora sí, vamos a mirar, vamos al módulo, vamos a coger unos ejercicios. Espérenme que me estoy metida en el Jamboard que no es, perdón. Entonces vamos al módulo y vamos a mirar unos ejercicios de división. División, división, división. Vamos a ver en qué página está la división. Teorema del residuo, división. Vamos para la página 11, dice acá. Tengo que ver unas divisiones. Miren lo que se ve acá, es exactamente lo que les estaba contando. Explican también esta forma clásica y luego vamos a hacer un ejemplo. Entonces voy a coger este que está acá y lo voy a resolver. Ustedes vean esto cuantas veces consideren que es necesario ver. Esperen, yo voy a poner esto en el Pine. Abrir en el Pine. Para que no me quede este por allá volando. No que me lo traiga para por acá. Yo lo vuelvo a chiquito otra vez. Para que no nos quede eso como tan feito. Así separado. Bueno, ya me voy a llevar el ejercicio otra vez. Ahora sí me lo llevo para la Jamboard. Así separado y no sé. Listo. Entonces vamos a chequear lo que habíamos dicho. Lo primero que vamos a chequear es que se cumplan los pasos que les designé ahorita. O sea, están organizados. Y no, yo simplemente lo organizo. Listo. Está organizado. Tenemos de mayor a menor grado, sí. Tenemos 8x a la 4. Tenemos 6x a la 2. Tenemos menos 3x, menos 1, y ese también está organizado. El asunto es que no se está cumpliendo el segundo paso porque no está completo. Tenemos que ser muy observadores. 8x a la 4, tengo que completarlo con 0x a la 3, luego está 6x a la 2, luego está menos 3x y luego más 1. Ahí me quedó completo. Y vamos a poner el divisor que sería 2x a la 2 menos x más 2. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora?
vamos a decir lo mismo, vamos a coger este primer término con este primero y vamos a hacer lo mismo que se hacía en la operación clásica de colegio, de escuela. Entonces voy a coger el 8x a la 4 y lo voy a dividir entre 2x a la 2. Entonces yo sé que esa división me va a dar, más por más da más. 8 dividido 2 da 4 y la resta de exponentes me daría x a la 2. Entonces ese lo voy a poner acá. ¿Listo? Y voy a hacer la multiplicación de este por cada uno de los términos como lo hicimos aquí abajo. Miren que aquí abajo también multiplicamos el 1 por el 32 y le cambié el signo. Entonces aquí voy a multiplicar este por cada uno de los términos y también le voy a cambiar los signos. Entonces me va a quedar 4 por 2, 8. Pero aquí pasa como menos 8. X a la 2 por X a la 2, X a la 4. Muy bien. Sí, este fue el primero que hice. Sigo con este. Más por menos, menos, pero aquí pasa más. Le cambia el signo. 4 por 1, 4. X a la 2 y X a la 1, X a la 3. Ojo que le estoy cambiando el signo. Más por más, daría más, pero aquí le debo cambiar el signo a menos. 4 por 2, 8. Y X a la 2 por X a la 0, porque recuerden que cuando el número está solo tiene X a la 0, en multiplicación se suman los exponentes. Entonces, cuando yo tengo una multiplicación, aquí ya no es resta, sino suma de exponentes. Voy a dejar por acá, voy a dejar por acá esa propiedad. La ley de exponentes, que sumo los exponentes. Entonces, porque aquí lo estoy sumando. Miren que aquí sumé estos dos, me dio 4. Aquí sumé este con este y me dio 3. Aquí voy a sumar X a la 0 con X a la 2 y me da X a la 8. Entonces aquí pueden dar cuenta que me quedaron exacticos, cada uno debajo de cada uno, con términos semejantes. Y lo primero es que esto me va a quedar 0. Ahora voy a sumar estos dos. Bueno, sumar es un decir, 0 más 4 me daría 4 y le pongo la misma letra. Estoy haciendo términos semejantes. Ahora estos dos, más 6 menos 8 me daría menos 2 y la misma letra porque son términos semejantes. Y bajo el menos 3x. Y bajo el 1. Pues si quiero bajo todo de una vez. Pero puedo irlo bajando también de a 1. Ahora vuelvo y comienzo. Este dividido este. Entonces me daría 4x a la 3 dividido 2x a la 2. Primero los signos, más por más. Entonces eso me va a dar más, ¿cierto? 4 dividido 2. Bueno, 4 dividido 2 me da 2. Y x a la 3 dividido x a la 2, se restan los exponentes y me daría x sola, o sea, x a la 1. Entonces me daría más 2x. ¿Listo? Entonces vuelvo y empiezo. Multiplico este por cada uno de estos cambiándole los signos. Entonces me daría más por más, daría más, pero aquí lo cambio a menos. 2 por 2, 4, y x a la 1 y x a la 2, me quedaría x a la 3 porque sumo, recuerden, sumo los exponentes. Sigo acá. Más por menos, menos, pasa más. 2 por 1, 2. X por X, X a la 2. Creo que estoy cambiando los exponentes, los signos. Menos por más da menos, pero aquí pasa más. Sigo acá, más por más da más, pero aquí pasa a menos. 2 por 2, 4. Aquí recuerden que está X a la 0. Entonces sumo los exponentes. X a la 1 por X a la 0, X a la 1. Y hago las operaciones que me indican acá. Me queda. Esto se cancela. Esto también casualmente, eso no ocurre siempre, pero casualmente también se cancela. Y me quedaría menos 3 y menos 4, me quedaría menos 7 con la misma letra. Y el 1 también lo bajo. Acá debería poder seguir, pero el problema es que tengo menos 7x dividido 2x a la 2. Esta fracción no es impropia, porque miren que el grado de arriba es menor que el de abajo. Entonces yo ya no puedo hacer más nada de eso. Entonces, a esto es a lo que yo voy a llamar
residuo, y a esto es a lo que voy a llamar cociente. Entonces, ¿cómo se escribe realmente ya la respuesta? Se debería escribir así. El cociente sería 4x a la 2 más 2x, más el residuo, que sería menos 7x más 1, dividido el divisor, que sería 2x a la 2 menos x más 2. Esta sería realmente la forma de escritura de la respuesta. Pero, por ejemplo, en el módulo, la respuesta la dan así, la dan con el cociente, miren el cociente y el residuo, o sea, no la dan como por separado, ¿cierto? Entonces, ahí se cumple el cociente y el residuo. Vamos a mirar otra, creo que les haya parecido fácil de resolver. Lo más importante que no se les puede olvidar es ese cambio de signo, porque la resta implica cambiar de signo todo lo que va a dividirse. Entonces vamos otra vez al módulo. No me fijé cuál era la hoja, pero pongamos aquí 13. Así nos dan. Vamos a coger otra de estas. La voy a llevar acá otra vez. Voy a poner este, porque no me quede tan difícil como me quedó ahorita, de arrastrar. Lo pongo acá, pero lo vuelvo un poquito más chiquito para que me case. Listo. Y ya me va a llevar el ejercicio. Entonces, como resabiadita con eso, para que me quede más ordenado, porque la Jaguar nos quede mucho más ordenado. Entonces, vamos a hacer este segundo ejemplo. Yo creo que es clave para que sigamos entendiendo el proceso de resolución de estas divisiones. Entonces, lo primero que nos vamos a fijar es que las dos condiciones estén completo y en orden. Entonces, vamos a mirar, está en orden. A la 3, a la 2, a la 1, a la 0. A la 2, a la 1, están en orden los dos polinomios. Y están completos, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. A la 2, están completitos. Entonces no tengo que hacer nada, sino simplemente copiarlos en el algoritmo de la división. Este es el algoritmo. El algoritmo significa cómo divido yo, que es utilizando esta notación de acá, ¿cierto? Sería el algoritmo de la división. Y bueno, voy a empezar haciendo lo mismo. Voy a coger este término con este y me quedaría x a la 3 sobre menos x a la 2. Entonces, ¿qué hago aquí? Los multiplico signos, más por menos daría menos. Y como no tengo números, pues tengo los unos, dividiría, simplemente restaría los exponentes y me quedaría x solo. Entonces me va a quedar así. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de estos por estos, cambiando los signos. Entonces me quedaría menos por menos da más, pero aquí lo paso a menos. Menos por menos, esperen que, bueno, y de una vez lo hice. X a la 1 por X a la 2 es X a la 3. Lo que pasa es que como ya uno se va dando cuenta que va quedando en orden, entonces va poniendo de una vez la letra. Pero no, es menos por menos da más, pasa menos. X a la 1 y X a la 2 daría X a la 3. Sigo aquí, menos por menos daría más, pero aquí pasa a signo contrario, que es menos. Luego, 1 por 2 me daría 2. Y luego, x a la 1 y x a la 1 me daría x a la 2. Recuerden que en esta multiplicación se suman los exponentes. Sigo, menos por más, da menos. 1 por 7, daría 7. Y x a la 1 por x a la 0, que sería el que estaría aquí, me daría x a la 1. Y miren que van quedando organizadas las letras, las mismas letras debajo de las mismas letras. ¿Qué hago ahora? Cancelo estos dos y hago las operaciones que me indiquen. Entonces me daría 3 menos 2, me daría 1 x a la 2, pero recuerden que el 1 no hay necesidad de ponerlo, entonces ponemos x a la 2. ¿Cuánto me daría menos 7 y menos 6? O menos 6 y menos 7, me daría menos 13.
porque se suman los negativos. O sea, debo 6, debo 7, debo 13, X, y bajo el 4. Ahora volvemos a empezar. Vamos a decir, dividido este. Entonces me quedaría así. X a la 2 dividido menos X a la 2. Entonces lo primero es, como siempre, multiplicar signos. Más por menos, me daría menos. Los unos no se ponen, bueno, en este caso sí se pondrían. 1 dividido 1 daría 1. Bueno, no necesito ponerlo, pero X a la 2 y X a la 2 me quedaría X a la 0. Y sabemos que X a la 0 es 1. Entonces aquí queda un 1. Cuando cancelo, me queda un 1, porque me queda X a la 0. Entonces aquí me queda un 1, un menos 1, perdón, que voy a colocar acá. Y vuelvo y comienzo. Entonces me quedaría menos por menos, da más, pero aquí pasa a menos. 1 por X a la 2, pues me daría X a la 2. Aquí, menos por menos, da más. Entonces lo pongo en menos. 1 por 2 me daría 2. Y aquí sería X a la 0, pero bueno. X a la 0 por X a la 1, pues me daría X sobre. Y menos por más daría menos, pero aquí pasa a más. ¿Cierto? Y 7 por 1, 1 por 7, 7. ¿Qué me quedó? Me queda, cancelo acá, me queda menos 15 X, porque debo 13 y debo 2, y aquí me queda más 11. Y ya no puedo simplificar más porque este queda con menor grado que este. Entonces, este va a ser conocido como el residuo y este va a ser el cociente. Vamos a mirar acá, ¿cierto? Mírenlos acá. No, pero aquí hay un pequeño problema. Miren el error tan bueno que nos encontramos con este error, porque nos permite ver que dañamos todo. Miren, menos por más me daría menos y yo lo pasé con menos en vez de pasarlo con más. Y miren que eso me dañó absolutamente todo. Increíble. Miren que hasta uno que tiene tanta experiencia ya se equivoca. Menos por más da menos, pasaría más. Aquí me quedaría, en vez de tener 13, me daría más X, más una X. Y aquí en vez de darme 15, me va a dar menos 1, menos una X. Esa es la respuesta. Por un errorcito, muchachos, por un descuido de signos. Miren la respuesta aquí, cociente y residuo. Afortunadamente tendríamos la forma de comprobar eso. Vamos a hacer otro. No importa que nos equivoquemos. La idea de equivocarnos es aprender de eso. Y de notar me encanta, pues no importa que yo sea la que me haya equivocado, porque eso implica que cualquiera no se puede equivocar, por muchos años que tenga de experiencia con esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Mucho cuidado. Eso es lo único que les pido. Entonces vamos a hacer esa división, esta división, para que pasemos a mirar lo de la división sintética, que también lo quiero abordar en este video. Listo. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a hacer esto aquí abajo. Chequeamos lo más importante, que es que estén en orden y completos. Entonces aquí nos damos cuenta que es X a la 4, perdón, X a la 3, X a la 2, X a la 1, y está completo y organizado, lo mismo que acá. Siempre hay que chequear eso, siempre. Nunca se van a confiar porque eso también les genera un problema. Entonces vamos a copiar el algoritmo. Está completo. Veamos el algoritmo. Entonces empezamos diciendo lo mismo de siempre. ¿Cuántas veces está este en este? Pues tendríamos, por aquí a un ladito, por aquí a un ladito me quedaría. ¿Cuántas veces está el 2x a la 2 en el 2x a la 3? Si yo multiplico signos, me daría más por más daría más. Aquí me quedaría, simplificando esto, me daría 1. Es negrito.
me daría 1, y resto los exponentes y me daría x a la 1. Pero ese 1, recuerden que no hay necesidad de ponerlo, solamente si quedara solo, pero como quedó con una letra, lo pongo, no lo pongo. Entonces pongo aquí la x, pongo con los signos, miren lo que pasó ahorita, más por más da más, pasa menos, 2 por 1, 2, y x a la 1, y x a la 2, x a la 3. Más por más da más, aquí pasa menos, 1 por 1, 1, y x a la 1 por x a la 1, x a la 2. Más por más da más, aquí pasa menos, 1 por 4, 4, y x, quedaría x a la 0, pues x a la 0 por x a la 1, x. Entonces miren que todos me quedan debajo, adecuadamente, debajo de las mismas letras. Este se cancela, y me quedaría 4 menos 1, me daría 3, y le pongo la misma letra. Aquí me quedaría 2 menos 4, me daría menos 2x, y lo que hago ahora es bajar el principal, y vuelvo a comienzo. ¿Listo? ¿Cómo comienzo? Otra vez diciendo, este y este, relacionando 3x a la 2 dividido 2x a la 2. Entonces, miren, no piensen que es un error. Miren lo que va a pasar aquí. Miren la fracción que nos va a dar, pero no importa. Por eso trabajamos con fracciones. Simplifico acá y los números no se pueden simplificar. Entonces me va a dar más 3 medios. No importa. Entonces vamos a multiplicar ese número. La multiplicación de fracciones también es muy sencilla. Entonces empezaría 3 por 2. Vamos a hacerla aquí. 2 por 3 por 2. Y me daría 6 medios. Me multiplica este por este y este por este. Y eso simplificado me daría 3. Entonces me daría 3, le cambio el signo y me daría x a la 2. Muy bien. Ahora vamos a multiplicar. Más por más daría más, pasa menos. 3 medios por 1 me daría 3 medios. Y x. Y ahora, más este por este, me daría 4 por 3 medios, que pasaría, sería más por más, pasa menos. Me daría 12 sobre 2, y eso me daría 6. Me daría 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a simplificar estos dos y voy a hacer la suma de estas fracciones. ¿Cómo va a sumar? Menos 2 menos 3 medios. Entonces podemos hacer esto. Este por este me daría menos 4. Menos 3 dividido 2. O sea que se me va a dar menos 7 medios. Me va a dar menos 7 medios de x. Y esto me va a dar menos 2. Y a esto es lo que nosotros vamos a llamar el residuo. Y a esto es lo que nosotros vamos a llamar el cociente. ¿Listo? Entonces también quería que viéramos uno que no nos diera exacto, que no digamos que los números se dividen. No se dividen, no importa, yo puedo en este momento trabajar con esas fracciones. ¿Listo? Entonces mírenlo acá, miren que tenemos el cociente adecuado y el residuo adecuado. Entonces, eso. Esa es la forma larga, estos son los ejercicios que uno llamaría forma larga, porque hay una forma que se llama división sintética. Pero es que esa división sintética no se puede hacer con todas las divisiones. Ojalá. Es una forma para hacer un tipo especial de divisiones. Entonces vamos a colocar aquí división sintética. ¿Cuándo se puede o se da la división sintética? ¿Cuándo yo puedo aplicar división sintética? Obviamente, los pasos de la división son las mismas. Tiene que estar completo, tiene que estar organizado, pero para aplicar división sintética, divisor, el divisor debe ser un binomio, perdón, de la forma x más o menos a.
O sea, no debe tener ni un número adelante, pues no debe tener nada, solamente debe ser la X acompañada en suma y resta, es un binomio simple, de grado 1, donde solamente debe estar acompañado, la X debe estar acompañado de un valor constante. Entonces, si es así, yo puedo aplicar la división sintética. ¿Cómo se aplica? Vamos, voy a mostrarles, aquí hay uno. El primero de los que tenemos acá va a ser por división sintética, porque miren el divisor. Sin embargo, se tiene que cumplir todo lo mismo. O sea, se tiene que cumplir que esté completo y que esté en orden. Entonces siempre chequeamos lo mismo. Está en orden, de mayor a menor, sí, x a la 2, x a la 1, x a la 0. Aquí también. Y está completo, sí. Entonces lo voy a hacer por división sintética de una vez. Si no está completo, también lo puedo completar con ceros. O sea, eso también se puede hacer acá. Entonces tenemos acá, solamente vamos a copiar los números con sus signos. Y vamos a copiar este valor con el signo contrario, o sea, no menos 4, sino más 4. O sea, ya ahí le hicimos un cambio de signo a ese divisor. Entonces, ojo con lo que va a ser el proceso, porque lo tienen que ver varias veces para que se lo memorice. Voy a bajar el primer número, tal cual está, o sea, 6. Voy a multiplicar sin cambiar los signos, multiplico este por este. Entonces, más por más, daría más, y lo voy colocando acá. Y 4 por 6, 24. Y ahora hago esta operación. ¿Cuánto me da menos 26 más 24? Me da menos 2. Listo. Ahora hago lo mismo. Más por menos, más por menos, daría menos. Y 4 por 2 daría 8. Y hago esta operación y me daría más 4. Este de acá, este último, es lo que nosotros vamos a conocer como voy a ponerlo en azulito, como el residuo. Y este de acá va a ser el polinomio o el binomio que va a ser la solución del cociente. Pero ¿cómo va a ser la solución? Vamos a mirar. Si este grado es grado 2, entonces aquí me va a dar grado 1 y grado 0. O sea que me va a quedar así. Le resto un grado. 6x menos 2 sería el residuo. Es que el residuo, perdón, el residuo ya estaba, el cociente. Cociente. El residuo es este último número. Vamos a la operación. Miren lo que dice, cociente y residuo. Y esto estaba hecho de la forma larga, pero lo podemos hacer por división sintética. Entonces miren que nos da el mismo valor de una forma más corta. Entonces recuerden, si el polinomio, el dividendo era de grado 2, entonces ya el cociente me tiene que dar, cojo estos números y simplemente me queda de grado 1 y listo. Voy a hacer el otro que tenemos ahí para volverles a explicar por si quedó alguna duda. Y la idea es que ustedes practiquen, dejen ejercicios de práctica para que refuercen este tema. Esperen que lo voy a organizar bien, ya saben que me gusta bien organizado, bien, que ese 3 no quede por allá volando. Yo lo pongo acá, ¿cierto? Entonces miren, vamos a mirar si está completo, recuerden que eso hay que chequearlo siempre. Miren que ese divisor es un divisor muy simple, entonces al ser un divisor muy simple, es solamente x más 3, entonces lo puedo efectuar por división sintética, ¿cierto? Entonces, esperen, yo abro un poquito de espacio, porque me ocupó mucho espacio innecesariamente. Entonces vamos a mirar cómo daría este de acá. ¿Listo? Chequeemos, está en orden, sí, y está completo. X a la 3, X a la 2, es listo. Entonces, como no está completo, lo puedo hacer tranquilamente y voy a colocar solamente los números que tiene ese polinomio. Y recuerden que acá lo que voy a hacer es cambiarle el signo a este que está acá. O sea, no es más 3, sino que voy a colocar
menos 3. Listo. Ok. Entonces, bajo el 1, como está, y multiplico. Miren que no lo están viendo. Bajo el 1, que es el primer número, multiplico. Menos por más daría menos. Y 3 por 1, 3. O sea, multiplico este por este y lo coloco acá. Luego hago esta operación. Más 2 menos 3 me da menos 1. Y vuelvo y lo hago. Menos, primero menos por menos, me daría más. Miren que aquí no cambio signos, ya están cambiados. 3 por 1, 3. O sea, multiplico este con este y lo ubico acá. Y esto me daría menos 1 también. ¿Listo? Ahora, multiplico menos por menos, que me da más, y 3 por 1, y esto me da más 8. Este de acá, recuerden que es el residuo. ¿Listo? Espérenme, yo hago algo aquí para que tener más espacio. Y escribir el cociente. Entonces, ¿cuánto me va a dar el cociente? El cociente, recuerden, si esto tiene grado 3, entonces aquí va a empezar con grado 2. Entonces sería 1x a la 2 menos, sería grado 1, 1x menos 1. Pero bueno, yo para qué voy a colocar el 1 aquí adelante si es innecesario. Entonces realmente el cociente va a ser x a la 2 menos x menos 1 y el residuo va a ser 8. Vamos a contrastarlo con lo que dice aquí menos x a la 2 menos x menos 1 y el residuo es 8. Eso es cómo se efectúa la división sintética. Espero que haya sido demasiado claro, que les haya quedado, pues que les sirva posteriormente para desarrollar más ejercicios, pero yo creo que ustedes van a poder ver este video las veces que sean necesarios para poder tanto aprender a hacer tanto la forma larga como la forma corta de esta operación con división. Entonces, no, espero que les sirva muchísimo el video, porque igual de esto hay que hacer muchos ejercicios. Ya tendremos la posibilidad de hacer esos ejercicios. Pero bueno, espero que lo aprovechen y lo disfruten. Un abrazo para todos.